La predicación de la semana pasada, los que estuvieron aquí el domingo pasado, estuvimos hablando del rol que es la iglesia a nivel general, qué debemos de hacer, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es lo que debemos de hacer nosotros como iglesia? Que es buscar a Dios, servir al prójimo y servir a la comunidad. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero ahora quiero enfocarme un poco en cuanto a ¿qué debemos de hacer a un nivel personal? Estamos en una iglesia, ¿verdad? Y sabemos que debemos de servir, ayudar. Pero, ¿qué a un nivel personal? O que yo como persona, yo Antonio como persona, ¿qué debo de hacer, verdad? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué Dios espera de cada uno de nosotros? ¿Cuál es mi rol para la iglesia? Y para eso es importante, familia, entender el concepto de un cuerpo. Sabemos que la iglesia es referida, ¿verdad? Es parecida a un cuerpo y por algo lo hace de esa manera, porque podemos entender que el cuerpo tiene diferentes funciones, pero es un mismo cuerpo, una misma esencia, un mismo propósito. Como iglesia tenemos un mismo propósito, una misma esencia, un mismo espíritu, ¿verdad? Es Dios quien nos puso aquí, pero somos diferentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a leer el pasaje que especifica claramente las funciones y las diferencias y diversidad de la iglesia. Acompáñeme a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 13 al 18. Me indica con un amén si lo tiene. 1 Corintios 12, 13 al 18. Dice así la palabra de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Diga conmigo, muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y el 16 dice, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Hasta ahí. Hay varios principios aquí, familia, que podemos ver, ¿verdad? Y está muy claro lo que dice la palabra, pero hay varios principios y tres de ellos quiero enfatizar el día de hoy. Primero que nada, todos somos llamados al mismo cuerpo. Todos somos llamados al mismo cuerpo. Se nos dio de beber de un mismo espíritu. Número 2, habemos muchos miembros con diferentes características, diferentes personalidades, diferentes funciones, diferentes ideas, diferentes roles. Número 3, Dios fue quien nos colocó según su voluntad. Por uno mismo fuimos todos bautizados en un cuerpo. Primero que nada es comprender esto, familia, que nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, que nosotros estamos aquí porque fue Él quien nos puso aquí. En el momento que nosotros no sepamos, ¿verdad?, cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función, por qué estoy aquí, por qué no estoy allá, primero tenemos que entender esto. Dios fue quien nos escogió, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, y nos puso en el lugar donde estamos. Te puso con la familia donde estás, te puso en la iglesia que estás, te puso en el ministerio que estás, y nada lo puede separar. Es irrevocable porque Dios te puso en ese lugar con un propósito, ¿verdad? Las capacidades que tenemos para servir a Dios provienen todas de una misma fuente, el Espíritu Santo. ¿Saben algo?
cuando uno empieza a sentirse más o cuando uno cree que logra algo por sus capacidades, nos estamos saliendo totalmente de la verdadera idea, del verdadero factor que fue que el Espíritu Santo nos preparó a nosotros. El hecho de yo estar parado aquí es por pura gracia de Dios, y el hecho de yo poder hablar es porque el Espíritu Santo me ha dado la capacidad de hablar. Hermanos, yo soy una persona seria. Yo no hablo mucho. A mí me daba pánico escénico. Y Dios me ha ido ayudando. Yo no puedo decir que son mis capacidades, aunque me esfuerzo. Me esfuerzo en aprender, me esfuerzo en conocer más, pero la verdad es que el Espíritu Santo nos capacita para la obra de Dios. Entonces no olvidemos esto. Lo que tenemos y hacemos es providencia o es un regalo de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y luego dice, sea judío, sea griego, esclavos, libres, a todos se nos dio de una misma fuente, ¿verdad? Y lo pone en estas 4 personalidades porque era lo que se vivía antes, se conocía antes. Los judíos, ¿verdad? Que eran los que venían de los patriarcas, los griegos, los que se juntaron, esclavos o libres. Pero hoy en día lo podemos ver de esta manera. De donde vengas, seas hijo de quien seas, ¿verdad? De la sociedad de donde vengas, lo que hayas hecho, no se trata de quién eres, sino que Dios te escogió. No se trata de lo que hiciste, sino que Dios te va a preparar. Es por eso que dice, y es necesario que entendamos que estamos aquí por gracia de Dios. Y estamos aquí porque Dios nos ha llenado de su Espíritu Santo para hacer su obra, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque hemos entendido el concepto de ser iglesia, pero a veces decimos, ¿verdad? Bueno, la iglesia esa es su función, pero ¿cuál es la mía específica? ¿Cuál es la mía? ¿A qué fui llamado? Bueno, yo te puedo decir que Dios te puso en el cuerpo con un propósito. Dios te puso en el cuerpo para hacer una función única que tú tienes. Y esto es bien importante entender, familia. Lo que usted tiene es probable que yo no lo tenga. Y lo que yo tengo es probable que usted no lo tenga. Y está bien, porque ese es el rol, esa es la función del cuerpo. A veces queremos, ¿verdad?, tener algo que otros tienen, sin entender que nosotros fuimos creados para hacer algo en específico. La forma que yo puedo hacer o hablar, puede que alguien no la tenga. La forma, la elocuencia o la forma de ministrar de alguien, quizás yo no la tengo, y es parte, y está bien, porque si todos fuéramos como yo, ¿verdad?, hubiera varias discrepancias en la iglesia, no cubriéramos varias cosas, porque el propósito de una iglesia es diversidad. ¿Sabía usted eso? ¿Qué es la diversidad? Diferencias. Algo que unos tienen y otros no tienen. Esto quiere decir, ¿verdad?, que lo que yo puedo hacer, quizás usted no lo pueda hacer. O lo que usted puede hacer, quizás yo no lo puedo hacer. Y saben, en la vida del cristiano esto siempre es un reto. Porque a veces deseamos ser lo que otros son, o deseamos alcanzar lo que otros alcanzan, cuando nosotros no fuimos llamados a eso. Déjeme repetir esto. A veces queremos hacer o lograr cosas que otros alcanzaron, ¿verdad? O hablar de una manera que otros hablan, ministrar como otros ministran, pero no fuimos llamados a hacerlo así. Dios nos llamó quizás a ministrar a un cierto número de personas, y nosotros nos estamos enfocando en algo que no fuimos creados para hacer. La forma de predicar. Y se los digo, ¿verdad?, con toda honestidad, para un predicador es difícil poder hacerlo de una manera, porque lo primero que se nos viene a la mente es, ¿lo estaré haciendo bien? Y vemos ejemplos de otros y decimos, wow, qué bendición, cómo quisiera hacerlo yo así. Y podemos llegar al error de imitar y no ser quienes somos. Pero Dios nos creó de una manera específica
porque Él quiere que desarrollemos el don, el talento que Dios nos dio de la manera, ¿verdad?, que Él pensó de nosotros. Pablo pone este ejemplo en los versículos 15 al 17, si me acompañan. Versículo 15 al 17. Sabía que este iba a ser una barrera. Dice: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Ven, podemos ver una realidad de que a veces como cristianos disminuimos o vemos en bajo lo que Dios nos ha dado y queremos ser como alguien más, a tal punto decimos: mi función o lo que yo hago no es parte de, no me siento parte de, porque yo quisiera alcanzar a hacer lo que otros hicieron. ¿Acaso soy del cuerpo, verdad? A veces decimos: si no predico, ¿acaso soy del cuerpo? ¿Acaso estoy haciendo mi deber? Si no toco un instrumento, ¿acaso soy del cuerpo? Si no oro, ¿verdad?, como este hermano, si no hablo, si no evangelizo como este otro hermano, ¿acaso soy del cuerpo? Pero oye, no esperes ser ojo cuando Dios te llamó a ser oído. Nos enfocamos tanto en poder ver, en poder entender la visión, en poder desarrollar, ¿verdad?, la vista, cuando Dios no te llamó a ver, sino a escuchar. Y estamos esperando alcanzar algo de lo cual no fuimos llamados a alcanzar. Y esto es bien importante, familia, porque si nos frustramos tanto en ser ojo, jamás lo vamos a lograr. No batallemos, no peleemos, porque no fuimos llamados a ser ojo. Y nos frustramos y nos ponemos una carga encima porque no logramos alcanzar algo que Dios no nos llamó a hacer. Todos tenemos diferentes funciones. No quiere decir que nos decimos: bueno, ya no me toca hacer esto, ya no hago esto, sino entender, ¿verdad?, que Dios nos capacitó diferente a cada uno de nosotros para el bien de la congregación, para el bien de la iglesia. Y esto no es conformismo, sino compromiso. No es conformismo, sino compromiso. Cuando entendemos a lo que Dios nos llamó, nos comprometemos a trabajar, y si es su voluntad levantarnos para algo más, que sea su voluntad, pero yo me concentro y soy fiel en lo que Él me puso, así sea escuchar y no ver, porque somos diferentes. A veces podemos cometer el error, y lo mencionaba, de querer imitar a alguien que admiramos, y no está mal, ¿verdad?, el tomar tips o el tomar ejemplos, ¿verdad?, el ver cómo lo hace alguien. Pero cuando ya pierdes tu esencia por imitar a alguien, estás abandonando lo que Dios planeó para tu vida. Como oreja, estás queriendo ver y olvidas que el escuchar es valioso para el cuerpo. Déjeme repetir esto, familia, porque es profundo. Como oreja, ¿verdad?, te estás enfocando tanto en ver cuando el escuchar es valioso para el cuerpo. Como creyente estás anhelando lograr algo, ¿verdad?, quizás, cuando lo que estás haciendo y Dios te ha llamado a hacer es valioso para la iglesia. ¿Estás queriendo imitar a alguien en su ministerio, cuando el que Dios te ha dado a ti es fundamental para la iglesia? Quiero dar un ejemplo, ¿no? La guitarra
La guitarra, familia, fue creada para crear armonía, fue hecha para crear melodías, fue hecha para crear música, para seguir a otros instrumentos y poder crear una melodía bonita, para crear música, para poder cantar, etcétera, etcétera. Pero la guitarra no me sirve para sostener la Biblia o para sostener lo que yo vaya a poner aquí. El juzgar a la guitarra por un propósito del cual no fue creado sería no entender el propósito de la guitarra y no entender el potencial que tiene la guitarra. Si yo agarro la guitarra y la forzo a que se ponga aquí para detener y para sostener algo, estoy olvidando y estoy dejando a un lado la verdadera creación y el verdadero propósito de la guitarra. No pensemos que no somos parte del cuerpo solo porque no sabemos o no hacemos algo, ¿verdad? Dios tiene un llamado especial para ti, familia, que a veces no vemos por enfocarnos en resultados de alguien más. ¿Alguien recuerda al siervo al que el Señor, en la parábola de los talentos, donde el siervo le da un talento a uno, a otro le da 5 y a otro le da 2? La parábola dice que al que le dio 5 talentos fue y los multiplicó, ¿verdad? Y dice la palabra que al final llega el Señor, ¿verdad? Y le dice: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Recuerdan? Después viene el de 2 y le dice lo mismo: he aquí los talentos y los multipliqué y ahora son 4, ¿no? Y le dice: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el que tenía 1, dice la palabra que tuvo miedo. Tuvo miedo. Y analizando yo este pasaje, yo me imagino a este siervo que tenía un talento y obviamente lo podemos representar con alguna cualidad, con un ministerio, ¿verdad? Algo que Dios nos dio para desarrollar, que este es el contexto del pasaje, algo que Dios nos puso en nuestra vida para nosotros multiplicar, trabajar en ello. Pero a veces, si se ponen a pensar, el de 1 tuvo miedo. Yo me imagino que ese miedo tuvo mucho que ver con ver el resultado de los otros 2. El miedo que tuvo que ver por ver cómo los otros lo hicieron y el resultado que dieron. Porque dice: sé, Señor, que tú eres fuerte, ¿verdad? Tú cosechas donde no siembras, ¿verdad? Y mira al Señor con miedo. Pero todo esto tiene que ver por ver el resultado de los demás. A veces tenemos una actitud similar. No estamos dispuestos a desarrollar o hacer lo que Dios nos ha mandado hacer por ver el resultado de otros. Pero Dios dice, ¿verdad?, en la palabra que Él le dio de acuerdo a cada uno, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces nos enfocamos tanto en resultados de algo que Dios no nos dio. ¿Y saben algo lo que me impresionó? ¿Cuál fue el resultado del de 5 y cuál fue el resultado del de 2? ¿Sí vieron cuál fue el premio, la consecuencia de ambos? La misma. El que tenía 5 y multiplicó fue: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y el de 2, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Fue la misma. Porque no se trata del resultado, sino de la fidelidad al talento.
No te enfoques tanto en el resultado de otros, enfócate más en la fidelidad de lo que Dios te dio. Dios no dijo, al de 10 le voy a dar más porque logró más, y al de 2 le voy a dar un poco menos porque logró menos. Los dos fueron premiados porque lo que fue premiado fue la fidelidad en lo que tenían. Y si el de 1 hubiese multiplicado a 2, hubiera recibido la misma fidelidad, el mismo premio de parte del Señor, porque hubiese premiado la fidelidad de ese mismo siervo. A veces tenemos miedo por ver resultados de otros. Familia, ¿cuál es nuestro llamado como cuerpo? ¿Cuál es nuestro llamado como independientes miembros? Es fortalecer a la iglesia, desarrollar el talento que Dios te dio. Hermanos, todos tenemos talentos diferentes. La verdad que sí, ¿verdad? Y yo admiro muchos de sus talentos que yo desearía tener. Puedo nombrar algunos. Yo desearía cantar como lo hace Kevin y Miguel. Sinceramente, ¿verdad? Yo quisiera poder cantar, pero bueno, no se me dio cantar. Y está bien, porque ellos pueden aportar a la iglesia algo que Dios les dio a ellos. Yo quisiera tener, ¿verdad? Esa elocuencia y dedicación y el abrazar a la gente y ser tan cariñoso, ¿verdad? Como lo son muchos de ustedes. Yo soy un poquito más reservado, soy un poquito más así, ¿verdad? Y está bien, Dios no me llamó a hacer unas cosas, ¿verdad? Dios me llamó a hacer otras y voy a ser fiel en lo que Dios me dio. Pero el miedo llega cuando empezamos a ver resultados de alguien más. Y les voy a ser sinceros, ¿verdad? Una de mis preocupaciones es el no poder hacer las cosas, el no poder predicar como debo de hacerlo. Y veo tantos ejemplos de predicadores con multitudes, ¿verdad? Con facilidad de hablar. Y he llegado a pensar, ¿por qué yo no lo puedo hacer así? Y Dios me hablaba en esta palabra. Y es quizás porque Dios me capacitó de hacerlo como lo hago, porque así como lo hago, soy de bendición para otros. Y así como ellos lo hacen, son de bendición para otros. Dios me llamó a ser fiel en esta iglesia. Y voy a trabajar duro y voy a dar lo mejor para ser fiel a lo que Dios me llamó y no a lo que yo creí poder ser. No nos enfoquemos tanto en lo que pudimos ser. Enfócate más en lo que tienes y Dios te ha dado ahorita. Porque Dios nos va a llamar a cuentas por la fidelidad antes que el resultado. Mateo 25:15, nomás lo voy a leer rápido. Dice: a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. No tengamos miedo porque tengamos un talento. No tengamos miedo porque otros aparentemente hacen más. Al contrario, demos todo por ese talento que Dios nos dio. No demos la vuelta, porque no queremos que un día llegue el Señor y nos diga: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Dios, es que yo no pude alcanzar la multitud, yo no pude alcanzar la forma de predicar. Y Dios tal vez nos va a decir: yo no te llamé a eso. Yo te llamé a ser fiel con las 3, 5, 10, 15, 30 personas que te di. Punto. ¿Qué hiciste con ello? No, Dios, que tuve miedo. Mira, es que yo vi a predicadores que lograron cosas. Yo vi a líderes que lograron cosas. Yo vi a grupos que lograron grandes cosas. Yo miré a iglesias que lograron grandes cosas. Sí, porque yo se los di a ellos, pero a ti te di esto. ¿Qué hiciste con ello? Yo no quisiera llegar a ese momento. Yo quisiera decirle: Padre, yo di todo lo que tuve con lo que me diste. Me esforcé por alcanzar cosas. Me esforcé por dar lo mejor de mí. Y fui fiel en lo más que pude, en lo mucho o poco que me diste. Y yo sé que Dios nos va a premiar por esa fidelidad.
No nos enfoquemos en resultados que otros tengan. Mejor imitemos la fidelidad de otros. No imitemos resultados, imitemos fidelidad. No mires resultados, mira fidelidad. No mires cómo lo hacen, mira la devoción que tienen a Dios. No escondas el talento que Dios te dio creyendo que es insignificante, porque no importa lo que Dios te haya llamado a hacer. No importa lo poco que Dios te haya dado o lo mucho que te haya dado. Esfuérzate, no escondas, no tengas miedo a perder, no tengas miedo a invertirlo. Yo creo que el miedo del siervo fue invertirlo por miedo a perderlo. Y un predicador que yo escuchaba que hablaba de este tema decía: muchas veces la gente que no participa o no pone en desarrollo su talento no es tanto porque no le importa, sino porque le importa y no quiere echarlo a perder. No es tanto porque lo tome muy en poco y no lo voy a hacer, es porque le importa y no quiere regarla. Yo creo que el miedo del siervo fue no regarla, el miedo del siervo fue no invertir mal, fue no arriesgarse por miedo a equivocarse y por miedo a no alcanzar resultados que otros alcanzaron. ¿Cuál es tu llamado, familia? ¿A qué Dios te llamó? Quizá Dios no te llamó a predicar y está bien. ¿De qué serviría un cuerpo con puras bocas? No pensaría, no escucharía, no caminaría, no tomaría, no miraría, no probaría. Necesitamos un cuerpo que sepa hacer diferentes cosas. Lo que Dios puso en ti, la capacidad que Dios puso en ti es única y es necesaria para el cuerpo de Cristo. No menospreciemos lo poco que nos puede dar o lo mucho que nos puede dar. Al final, así haya alguien que dé mucho, ¿verdad? O alguien que dé poco, al final ambos lo que esperamos es alcanzar la vida eterna y Dios nos premiará por ello. Iglesia, todos somos diferentes y todos somos únicos. Asegúrate de enfocarte en lo que Dios te dio a ti. Y asegúrate de trabajar en lo que Dios te dio a ti. No mires a los demás, lo que ellos hacen. Dios trata con cada uno diferente. Dios trató con Abraham de una manera, Dios trató con Isaac de una manera y Dios trató con Jacob de una manera. Fueron diferentes y Dios tenía propósitos específicos para cada uno de ellos. Dios te pedirá cuentas en lo que se te dio, no en lo que creíste poder alcanzar. Voy a repetir y con eso culmino. Dios pedirá cuentas en lo que se te dio, no en lo que tú crees poder haber alcanzado. Y como tema, y termino con esto, el título de este sermón es: enfócate en tu llamado. Enfócate en tu llamado. Enfócate en lo que Dios te dio a ti, de lo que Dios te llenó, lo que el Espíritu Santo te ha dado a ti. Y trabaja duro y arduamente para desarrollarlo con fidelidad. Si a Dios le place añadir algo, si a Dios le place que crezcas en algo, a Dios, o es de Dios la voluntad. Por eso dice la palabra al final, ¿verdad? A cada uno de ellos dio como Él quiso, no como yo creí que Él quería. Así Dios me haya facultado de algo, es como Él quiso, porque Él sabe que de esta forma yo supliré y aportaré al cuerpo. Es como Él quiso.